La palabra del Señor, hermanos, en el capítulo 12 de la carta a los Romanos, en el versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en el holandés, la traducción del culto es también tomada como religión. Entonces también leeríamos que es vuestra religión racional. En ese sentido, amados hermanos, con la ayuda del Señor, el día de hoy vamos a comenzar una serie de predicaciones respecto a un tema muy importante. Al preparar esta serie, el Señor realmente me ha estado enseñando muchas cosas y nos va a estar enseñando muchas cosas. Esta serie va a tratar acerca de la piedad. Sí, acerca de la piedad. Aprenderemos qué es la piedad. ¿No? Vamos a aprender también cuál es el alcance que tiene la piedad en la vida del cristiano. Y específicamente, siendo más prácticos, más concisos, ¿cómo debemos vivir piadosamente? ¿Y para qué debemos vivir piadosamente? ¿Sí? Son preguntas que vamos a ir desarrollando en el desarrollo de esta serie. Hay algunas preguntas que tal vez todos nosotros nos hemos hecho en un determinado tiempo. Por ejemplo, ¿será que el cristiano está llamado a encerrarse con su Biblia para pecar menos? ¿O será que el término de no somos del mundo nos enseña a exiliarnos a los confines de la soledad? Si Cristo ya lo hizo todo, ¿tengo que hacer algo más en mi vida? Tengo la seguridad, hermanos, que estas preguntas, ¿no?, o similares a estas han venido a tu mente alguna vez. ¿Sí? O puede ser que estén en tu mente en este tiempo. Por ello es necesario, hermanos, estudiar este tema que nos va a ir respondiendo estas cuestionantes. ¿Sí? Ahora, yo ruego al Señor, amados hermanos, que esta serie, ¿sí?, sea para la gloria del Señor. Hoy vamos a concentrarnos bastante en eso. ¿Sí? Y este primer sermón pues lleva como título Introducción a la piedad cristiana. ¿Sí? Introducción a la piedad cristiana. Entonces lo que nosotros vamos a ver el día de hoy son 2 puntos. Simplemente 2 puntos. Número 1, vamos a definir y vamos a encontrar la importancia de la piedad. ¿Sí? Ahí conlleva muchas cosas, no solamente un concepto, conlleva muchas cosas. Y en segundo lugar, vamos a ver cuál es el fin supremo de la piedad. ¿Sí? 2 puntos. Definición, ¿no? Definición e importancia, de la piedad. Y en segundo lugar, vamos a ver acerca del fin supremo de la piedad. Bien, entremos a nuestro primer encabezado entonces en esta mañana. Y antes de definir específicamente el concepto de piedad, es necesario considerar 2 puntos. 2 puntos. Primer punto. La piedad tiene 2 direcciones. ¿Sí? 2 direcciones. ¿A qué me refiero con esto? De que cuando nos referimos, amados hermanos, a la palabra piedad, que luego lo vamos a ver etimológicamente, pero cuando hablamos acerca de la palabra piedad, la cual viene de Dios a los hombres, la vamos a llamar piedad divina. Esta tiene que ver con su misericordia. ¿Sí? Cuando hablamos de la piedad, el término de piedad, en dirección de arriba hacia abajo, ¿no?, de Dios hacia los hombres, entonces esa es la piedad divina, acuérdense. Esto tiene que ver netamente con la misericordia de Dios. ¿Sí? El Señor tiene piedad de nosotros a no retribuirnos conforme a nuestras obras. ¿Sí? Por eso tiene que ver mucho con la condescendencia, ¿no? Con la condescendencia. Entonces, por ejemplo, el Salmo 51:1 dice la palabra del Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, dice el salmista. ¿Sí? Entonces, la primera dirección de la piedad es de arriba hacia abajo, ¿no?
la piedad divina, la cual la podemos entender en términos de la misericordia de Dios. Ahora, en palabras concretas, hermanos, ahora sí, la pregunta es esta: ¿cómo Dios nos revela esa su piedad? ¿Será que simplemente como nosotros, cuando vemos a alguien en la calle, a alguien necesitado, le damos lo que necesita y ya? No es tan así. Con el asunto con el Señor no es tan así. La piedad divina, hermanos, su misericordia, escuchen bien, ha sido revelada en la vida y obra de Cristo Jesús. Es decir, Dios nos muestra su piedad, su misericordia, de arriba hacia abajo, solo por medio de Cristo. Y acompáñenme, por favor, a 1 Timoteo 3:16. Es un pasaje el cual muchos comentaristas dicen que posiblemente haya sido un himno de la época, y otros dicen que posiblemente un credo, ¿no? Hay diferencias de comentarios, pero escuchen lo que dice 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cuando acá está hablando del misterio de la piedad, se está refiriendo a la piedad divina, ¿sí? La dirección de arriba hacia abajo, cómo Dios ha mostrado su piedad para con los hombres. ¿Y cómo? Por medio de la obra y vida de Cristo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nos referimos a la piedad divina. De esta piedad no vamos a hablar en esta serie, ¿sí? No vamos a hablar en esta serie. Entonces, estoy distinguiendo. Cuando ahora sí nos referimos a la piedad que va en dirección del hombre hacia Dios, la vamos a llamar piedad humana. Esta tiene que ver específicamente con el temor al Señor, la obediencia a sus mandamientos, andar en sus estatutos. ¿Recuerdan ese sermón que vimos hace tiempo? Desear y amar, andar conforme a lo que Él requiere. En palabras simples, la doctrina puesta en acción, vida y practicada, ¿sí? Entonces, hemos hecho una distinción en la palabra piedad. La primera distinción es la piedad divina, ¿verdad? La cual viene de Dios a los hombres, manifestada ¿en quién? En la obra y vida de Jesucristo mismo. Dios no muestra piedad fuera de ello, ¿sí? No va a mostrar piedad fuera de ello, en forma salvífica, ¿no? Pero aún, hermanos, la gracia común está supeditada a los méritos de Cristo. Eso es algo muy importante, lo cual obviamente, como les dije, no lo vamos a tocar en esta serie. Lo que vamos a hablar específicamente es cuando nos referimos a la piedad humana, aquella que va en dirección de abajo hacia arriba, ¿sí? Y esto tiene que ver plenamente con el temor al Señor. Entonces ese primer punto acerca de las dos direcciones de la piedad es importante primero colocar, para ahora sí adentrarnos un poquito más adentro. Y vamos a ver ahora, dentro de este primer encabezado, un punto que tiene que ver con la teología y la piedad. La teología y la piedad. Bueno, en segundo lugar, ¿sí?, veamos dónde está ubicada y a dónde corresponde la piedad. Porque la piedad no es algo fuera del asunto que tiene que ver con las Escrituras, como vamos a ver a continuación. Y quiero leer, dice la siguiente cita del libro La espiritualidad puritana y reformada, cito, dice: para Calvino, comprensión teológica y piedad práctica, verdad y utilidad son inseparables. La teología, dice, en primer lugar, trata del conocimiento de Dios y de nosotros mismos. Pero no hay verdadero conocimiento donde no hay verdadera piedad. Cierro cita. Es decir, ¿cuál es el lugar de la piedad, hermanos?
es como una cadena, ¿sí?, con dos eslabones. No pueden estar sueltas. No pueden estar sueltas. Ahora, para que me entiendan un poco mejor, la medida en que conocemos al Señor, ¿cómo conocemos al Señor, hermanos? Primeramente, hemos visto acerca de la revelación general, ¿no? Conocemos que hay un Creador, ¿no? Un Señor todopoderoso. Pero por medio de la revelación especial, que es la palabra del Señor, conocemos a Cristo. Y solamente por medio de ello. Entonces, la medida en que conocemos al Señor en la revelación especial, me voy a poner un poco como profesor de matemáticas, debe ser enteramente proporcional a la medida que practicamos la piedad. Todavía no la hemos definido, pero vayan teniendo eso en cuenta, ¿sí? Entonces, la medida en que conocemos al Señor debe ser enteramente proporcional a la medida que practicamos ese conocimiento, ¿sí? Un desbalance entre estas dos medidas es pecado. Literalmente es pecado, hermanos, ¿sí? Por un lado, ¿sí?, nosotros nos vamos a ir a una presunción y orgullo porque conocemos más, pero no hacemos nada. O por el otro lado, vamos a ignorar la palabra del Señor y vamos a pensar que estamos haciendo bien. No, tiene que haber un balance. Entonces, ¿cuál es el lugar de la piedad? Al mismo nivel que la teología. Ahora bien, no se asusten cuando, una vez más, tengo que volverles a decir esto, hermanos, y recordarles que cuando escuchen la palabra teología no es para asustarse. No es para decir que vamos a llevar libros de 1000 páginas de 6 tomos, ¿no? No. O que van a ver, qué sé yo, principios, palabras muy rebuscadas y que no vamos a poder entender, no. Sino que la teología, hermanos, en palabras simples, ahorita vamos a leer algo más específico, pero la teología misma, es decir, el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros con respecto a qué dice la palabra de Dios, ¿no?, de nosotros, va de la mano con lo que practicamos de ese conocimiento. Entonces hemos visto dos cosas hasta este momento en la definición, ¿no?, e importancia de la piedad. En primer lugar, hemos visto cuáles son las dos direcciones de la piedad. Una es la cual no vamos a hablar, y una es la cual estamos hablando ahora, y de la cual vamos a desarrollar toda esta serie, que sería la piedad humana, ¿no?, la que va de abajo hacia arriba, la cual tiene que ver con ¿qué específicamente? Con el temor del Señor, hemos dicho, ¿no?, con el temor del Señor. Y luego hemos visto que esa piedad no es algo suelta, no es algo que yo siento, yo quiero amar a Dios, no, o sea, es un amor, como vamos a ver en este momento, que tiene que ver con el conocimiento que está expresamente revelado en las Escrituras, ¿sí? Tiene que ser proporcional. A medida que tú llenas algo, debe ser llenado también este otro. Proporcional, ¿sí? Ahora, hay algo bien interesante en todo esto, porque a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, el teólogo Herman Bavinck habla de dos cosas muy interesantes y que tienen que ver con esto, ¿sí? La teología, ¿no?, posteriormente, ya cuando nos referimos a las doctrinas esenciales del cristianismo, ¿no?, que salen de la palabra del Señor, brotan de la palabra del Señor, es llamado dogmática. Dogma es la enseñanza de la palabra del Señor, ¿sí? O sea, los dogmas salen de la palabra del Señor. Entonces ese es el conocimiento que tenemos de la palabra del Señor. Y escúcheme bien esto, por favor. La piedad es también llamada ética, ¿sí? Entonces, en ese contexto que acabo de darles, dogmática, conocimiento de la palabra del Señor, lo que enseña la palabra del Señor expresamente, y piedad, que es la ética, es decir, cómo se debe vivir correctamente. Bueno, Herman Bavinck dice, la dogmática y la ética son una unidad. Ahí está.
Aunque pueden, dice, tratarse como disciplinas distintas, la dogmática describe los hechos de Dios para y en nosotros. La ética describe lo que los seres humanos renovados hacen ahora sobre la base y en la fuerza de estos hechos. Entonces, lo que estoy tratando de comunicarles es de que lo que tú sabes debe ir en la medida que tú practicas. Si la medida de gracia del Señor está aquí en el conocimiento, pues tú debes ir creciendo juntamente con Él. Preocúpate de lo que tú sabes. Y poco a poco, mientras tú vayas aplicando en el estudio de la palabra del Señor, no olvides que esto tiene que ir de la mano. Deben crecer juntos. En el momento que hay un desbalance, mi amado hermano, no dudes que vas a ser zarandeado por Satanás de una forma terrible. Terrible. Y ahora vamos a ver por qué. Pero antes de continuar, ¿sí? Ya para pasarnos a segundo encabezado, pues definamos qué es la piedad, ¿sí? ¿Qué es la piedad? Les he dado bastantes cosas hasta ahora y ahora la vamos a definir específicamente. Bueno, etimológicamente, es decir, las palabras originales que aparecen en la palabra del Señor. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos la palabra Hashed, ¿sí? Que significa piadoso, ¿no? Santo, apartado. Ya en el Nuevo Testamento encontramos la palabra Eusebeia, ¿sí? Que significa adoración o reverencia a Dios, temor reverencial a Dios, adorar bien también. Y de ahí, ¿no?, viene el término de la piedad hacia Dios. Y esto también en el latín es llamado pietas. Pietas. La piedad, entonces, pietas, designa la actitud correcta hacia Dios. La piedad o pietas designa la actitud correcta hacia Dios. Y quiero que vean que tanto el conocimiento como la piedad están relacionadas en todo sentido. Hay 5 cosas que nosotros tenemos que entender que debemos revisar para comprender mejor la actitud correcta hacia Dios. Y va a comenzar con el conocimiento. En primer lugar, un conocimiento verdadero. Juan 20:31 dice, pero estas, es decir, las cosas que se han escrito, ¿no? Cosas que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, necesitamos primero tener un conocimiento expreso de quién es Cristo. Y esto nos va a llevar, hermanos, este es un pie para los próximos sermones. Y quiero dejar en claro esto. Una persona no regenerada no puede ser piadosa. ¿Sí? Una persona que no está en Cristo no puede ser piadosa. Y ahorita les voy a explicar por qué. Solo aquellos que están en Cristo pueden ser piadosos. Porque ellos conocen a Cristo. Ellos saben quién es Cristo. Y han creído en Él. Ahora, en segundo lugar, ¿no?, la pietas designa la actitud correcta hacia Dios también en el sentido de una adoración sincera. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Espíritu y verdad. La verdad, ¿quién es? Es Cristo. Cristo es revelado ¿dónde? En la palabra del Señor. Nadie puede tener una adoración sincera a Dios si no está en Cristo. Ahora, la piedad también designa la actitud correcta hacia Dios en cuanto a la fe salvífica. Y aquí dejamos claro este asunto que les venía diciendo. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si vamos a hablar de piedad cristiana, no cualquiera puede hacer esto. ¿Sí? No cualquiera. En cuarto lugar, la piedad también designa la actitud correcta hacia Dios con respecto a un temor reverente o sumisión devota. Un temor reverente o sumisión devota. Y en quinto lugar,
La piedad designa la actitud correcta hacia Dios en cuanto a un amor filial. En esta lista encontramos, como les dije, en los primeros 3 puntos que tienen que ver con el conocimiento de Dios obtenido a través de la palabra del Señor, ¿no? Y los otros 2 tienen que ver con el ejercicio de la piedad. Ahora bien, conocer quién y qué es Dios, hemos dicho que es teología, e implica actitudes correctas hacia Él y hacer lo que Él quiere. Eso es la piedad. ¿Sí? Ahora, siendo más específicos, estoy yendo poco a poco hasta adentrándonos al concepto específico. ¿Sí? Tenemos que ir desmantelando poco a poco hasta llegar al punto específico. Una vez más cito del libro La espiritualidad puritana y reformada lo siguiente. Dice, en su primer catecismo Calvino escribe: la verdadera piedad consiste en un sentimiento sincero de amor a Dios como Padre, no menos que de temor y reverencia como Señor, que abraza su justicia y tiene más temor de ofenderlo que de la muerte. ¿Oyeron bien eso? Dice que Calvino, y esto es interesante saber, en Ginebra tenían un catecismo escrito también por Calvino, el cual se enseñaba. El Señor mediante, en tiempos futuros vamos a tener también una copia acá en la iglesia para que ustedes puedan revisarlo. Cómo Calvino enseñaba, es bien bonito porque está dirigido en primera persona, ¿no? El que enseña, y el que está en segunda persona es tomado como un niño y le va preguntando, sino ¿qué piensas, no? acerca de esto? Y va respondiendo. Es bien bonito. Y justamente en ese catecismo Calvino escribe que la verdadera piedad consiste en un sentimiento sincero de amor a Dios como Padre, no menos que de temor y reverencia como Señor, que abraza su justicia y tiene más temor de ofenderlo que de la muerte. Y aquí encontramos 2 cosas, 2 principios para la piedad. El primero, que es un amor filial. Y ese amor filial, hermanos, solamente puede ser encontrado cuando estamos injertados y hemos sido adoptados por Cristo. ¿Sí? Salmos 18, 1 al 2 dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Sí? De una forma bastante cercana se dirige al Señor el salmista. Un amor filial, algo que nos une a Él. Yo les pregunto, hermanos, ¿qué nos une a Dios? Solo Cristo. Solo Cristo. Y por otro lado, un temor reverente por su Señor. La semana pasada hablábamos de ese término curios. ¿Se acuerdan? En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, la piedad, hermanos, ¿sí? La piedad, ya en palabras ahora sí más simples, y aquí está la definición. La piedad es la doctrina puesta en acción, vivida y practicada, o también conocida como cristianismo experiencial. ¿Sí? Entonces la piedad es la doctrina puesta en acción, vivida, practicada, o también conocida como el cristianismo experiencial. Ahora, como les dije, esta piedad tiene 2 factores muy importantes que deben ser balanceados: el amor filial hacia Dios, pero también, como decía Calvino, un temor reverente a ese Señor. Estos 2 componentes de la piedad, hermanos, son muy importantes. Dentro de la piedad misma tenemos un amor filial hacia Dios por los méritos de Cristo y la adopción que tenemos en el Señor por Cristo, pero por otro lado también tenemos el temor reverente a nuestro Señor. Esos 2 puntos no deben separarse dentro de la piedad, porque estos 2 puntos son la razón esencial por la cual vamos a aplicar la piedad.
¿Sí? Ahora, ya que hemos definido qué es la piedad, brevemente, bueno, un poquito extenso, pero hemos ido adentrándonos desde lo general hasta lo más específico. Ahora vamos a ver la importancia de la piedad. La importancia de la piedad. Bueno, siendo la piedad, hermanos, el ejercicio o práctica del conocimiento de Dios, de la teología, su importancia es vital literalmente. Dejarla de lado es vivir una vida frívola de la cual tendremos que dar cuentas, hermanos, el día del juicio. Y aún peor, si profesamos la fe y no le damos la vital importancia que se requiere. Pero en aquel día me dirán: Señor, Señor, ¿no hicimos milagros en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre? Y yo les declararé: alejaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad, al fuego reservado para vosotros y para los ángeles caídos. Hermanos, este punto, y aquí sí quiero enfatizar mucho, hay tantas cosas que uno puede conocer, puede saber. Puedes tener toda una biblioteca, puedes tener todo, ¿sí? Pero si no hay una piedad, es decir, no hay un ejercicio pleno de lo que sabes, y que esto tiene que ser balanceado, como les dije, en lo que vendría a ser el amor que tienes en el Señor, con el temor que debes tener en Él, pues dejaría mucho que pensar si realmente esa persona está en Cristo, o está muy caída, o no es cristiana. ¿Por qué? Porque lo primero que hace uno que ha venido al Señor, se siente amado, ¿verdad? Se siente perdonado, se siente limpio, pero también siente, y como dice aquí, como leíamos en la palabra del Señor, sabe que ya no vive Él. Y todo lo que vive, dice, en la carne, es decir, aquí, lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Él es mi Señor. ¿Y vieron qué lejano está de sentir eso, como justamente dice Calvino aquí? De sentir eso a simplemente repetir frases teológicas, a repetir conceptos en 10,000 idiomas. De nada sirve. Entonces, en palabras simples, hermanos, la piedad, una vez más, es la doctrina, es decir, el conocimiento puesto en acción. Nada más. Sí. Es el conocimiento que recibimos de la palabra del Señor puesto en acción. Puesto en acción. Pero, esto es importante, conscientemente. Muchas veces nosotros oramos por eso, que podamos poner por obra. Pero yo les pregunto, ¿dónde queda eso muchas veces? En palabras, no en acción. ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? Les pongo una ilustración cortita. ¿Qué pasaría? Bueno, estamos acá en la iglesia, viene el Señor de la luz, saca la factura y nos deja. Yo tengo la factura, sé cuánto debo. Digo, voy a pagar. Viene al otro mes, digo, sí, sé cuánto debo, voy a pagar. Y así pasan los meses. Viene y nos corta la luz. ¿Me ha servido saber cuánto debía? No. ¿Qué tenía que hacer? Actuar, ¿verdad? Ir, pagar. Pues de esa forma, muchos acumulan conocimiento, pero muy pronto el Señor de las luces les apagará la vida y les pedirá cuentas. ¿Sí? Entonces, es tan importante la piedad, hermanos, que es el conocimiento de Dios puesto en práctica. Y aquí quiero hacerte una pregunta para que vayas llevando al final, hasta el final del sermón. De todo lo que el Señor te ha enseñado, ¿tú pones en práctica eso? No te estoy diciendo que hayas estudiado,
qué sé yo, en el seminario de Westminster. No te estoy diciendo eso. Todo lo que el Señor en su bendita misericordia te ha enseñado por medio de la lectura de su palabra, ¿lo aplicas? Y ahí nos vamos dando cuenta y nos vamos tal vez viendo con una realidad, la cual, hermanos, debe cambiar. Debe cambiar. Debe cambiar. ¿Sí? Entonces, por eso Pablo le dice a Timoteo, como leíamos, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. ¿Sí? Ejercítate en la piedad. Aquí encontramos un mandato a rechazar expresamente todo aquello que nos aleje del ejercicio del conocimiento evangélico. Pero, aquí una vez más, no quiero que me entiendan que con esto les estoy diciendo, como al principio una pregunta retórica que les decía de que entonces tenemos que encerrar nuestra casa con nuestras Biblias, ya les he dado la respuesta con eso. No. Pero aquí Pablo nos está diciendo de que no pierdas tu tiempo. No pierdas tu tiempo en cosas que realmente son profanas, son fábulas, que no cambian ni siquiera perduran por las edades. No perduran. Lo único que perdura, ¿qué es, hermanos? La palabra del Señor. Cielos y tierra. ¿Saben qué significa eso? Todo lo que tus ojos no pueden ver, no solamente es estos cielos azules que estás viendo, sino lo que tus ojos no ven. La misma morada de Dios que Él mismo ha creado para estar ahí, puede desaparecer, si Él lo quiere. La tierra va a perecer, va a ser consumida por el fuego al purgar esta tierra llena de pecado. Cielos y tierra pueden pasar, pero lo que Él dice y lo que Él es, nunca va a pasar. ¿Qué prefieres? ¿Seguir perdiendo tu tiempo con fábulas en esta tierra? No, Pablo dice a Timoteo, ejercítate en la piedad. Y la palabra aquí es la palabra que ya habíamos visto hace tiempo. La palabra gimnasio, que viene para gimnasio. Ejercitarse, estar ahí, practicarla. Recibes la instrucción y ¿qué haces? La practicas. Recibes lo que el Señor te enseña y practicas. Acuérdate de ese ejercicio siempre, ¿no? Es como cuando vas al gimnasio, tu instructor te dice, bien, 4 sets de 12 repeticiones. Bien, tú vas y haces. Haciendo eso, ¿qué? Progresas. Ya la próxima puedes cargar un poco más de peso, ¿no? Lo mismo, el Señor te dice, hijo, esto es. Bueno, tú vas y lo haces. Ya has visto, ya has experimentado lo que el Señor te ha mandado a hacer. Vuelves al día siguiente con tu instructor, nuestro instructor divino, y Él te dice, ahora debes hacer esto. Bien, Señor, lo voy a hacer. Vas y haces. Eso es lo que debes hacer. Esa es la piedad, ¿sí? La práctica de la doctrina, la práctica, el cristianismo experiencial. Ahora, la piedad, hermanos, es importante porque, pues, tengo que ser claro, refleja la obra del Espíritu Santo en el corazón de una persona. Eso es lo que hace. Cuando tú ves, por ejemplo, a un hombre o a una mujer piadoso, tú te das cuenta de que esa persona está teniendo instrucción del Señor. Y está haciendo lo que su Señor le dice. Y es clarito, hermanos. Honestamente, yo nunca pensé, ¿no?, que eso se notara. Pero con el tiempo el Señor te enseña. Y puedes ver en las personas de una forma claramente objetiva. No estoy diciendo de que yo puedo ver cosas así. No, sino de una forma objetiva. De que cuando una persona no está teniendo comunión con el Señor y su palabra, se nota. Porque sus decisiones, sus pensamientos están en fábulas profanas y de viejas. ¿Sí? No se está ejercitando en lo que el Señor le manda hacer.
Y de ese ejercicio es lo que vamos a tratar durante toda la serie. ¿Dónde nos ejercitamos? ¿En estas 4 paredes? ¿Sí? Entonces quiero que vayamos entendiendo de qué vamos a hablar en esta serie. Y nos compete mucho. ¿Vieron qué importante es este tema? Es muy importante. Y ya pasando a nuestro segundo encabezado, veamos cuál es el fin supremo de la piedad. Hermanos, todo acto tiene un propósito, ¿no? Todo lo que tú haces tiene un propósito. Tú no vas a un restaurante para simplemente oler e irte. Vas a un restaurante ¿para qué? Para sentarte y comer. Ese es tu propósito. ¿Para qué vas a la universidad? Para graduarte. Hacemos cosas con propósito todos los días. Todo tiene un propósito. ¿Sí? De esa forma, hermanos, la piedad tiene un propósito, el cual es, en 3 palabras, soli deo gloria. Ese es el propósito de la piedad. Solo a Dios la gloria. Esto quiere decir que el cristiano vive una vida de piedad para glorificar a Dios. Pero aquí nos vamos a detener brevemente. ¿Qué entendemos por la gloria de Dios y qué entendemos por glorificar a Dios? Si una persona ahí fuera en la calle te pregunta, hey amigo, amiga, ¿qué es glorificar a Dios? ¿Cómo le explicarías? O si alguien te dice, ¿qué es la gloria de Dios? Muchas veces te hemos cantado para la gloria del Señor. ¿Qué significa eso? Podemos definirlo, podemos compartirlo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir en orden para entender esto, ¿sí? Vamos a ir en orden. Primero, y aquí quiero remontarme a los orígenes de los orígenes. Hermanos, el hombre fue creado con el propósito claro: sojuzgar esta tierra a razón de ser portadores de la imagen de Dios. Por eso fue creado el hombre, para ser vicerregente de esta tierra, ¿no? Y sojuzgar con el Señor. Para eso fue creado, ¿sí? Adán, hermanos, sin pecado vivía delante del Señor, sin necesidad de un mediador. Pudo contemplar la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? La presencia de Dios. Cuando la gloria del Señor descendió al tabernáculo, dice que nadie podía entrar. Nadie podía entrar, ni siquiera Moisés mismo. La gloria de Dios, hermanos, es la presencia de Dios. La presencia misma de Dios. Yo me asombro cada vez que leo Éxodo 19, porque cuando el Señor va a entregar su ley, yo les invito una vez más el día de hoy, lean Éxodo 19 y fíjense cómo el pueblo tenía que prepararse para simplemente acercarse a la montaña, donde la gloria de Dios iba a estar presente e iba a entregar la ley a Moisés. Pero Adán, hermanos, vivía delante de esa gran gloria. ¿Sí? Contemplaba la gloria de Dios, estaba frente a Él. Adán y Eva, hermanos, en un estado de conocimiento, justicia y santidad, vivían piadosamente para la gloria de Dios, es decir, le obedecían en todo. Le obedecían en todo. El Señor le mandó a poner nombres a los animales y Adán, ¿qué dijo? No, Señor, mañana. No, le puso los nombres. Le obedecían todo, hermanos. Pero debido a la caída, hermanos, a la entrada del pecado a este mundo, por la culpa del hombre, las cosas cambiaron radicalmente. El hombre ya no puede estar en la presencia de Dios sin un mediador, porque Dios no puede tener comunión con el pecado. ¿Qué comunión tendrá la luz con las tinieblas? Ninguna. Sin un mediador, no puede, por su pecado. Voluntariamente, escuchen bien esto, ignora la gloria del Creador, porque los cielos cuentan, ¿qué? La gloria de Dios, hermanos. Y el hombre pecador ignora la gloria de Dios.
voluntariamente, sabe que hay un creador, sabe que hay un Dios el cual lo va a juzgar, pero él lo ignora. Y quiero que vean la gravedad del pecado. Si vamos a hablar de la piedad y el fin supremo, el sol y deo gloria, tenemos que darnos cuenta quiénes somos nosotros, a dónde pertenecemos, en qué bando nos encontramos. Y él no puede, el hombre ya no puede. El hombre, en un estado de ignorancia, injusticia y profanidad, vive impíamente para la gloria de sí mismo. Para mí, para la gloria de sí mismo, obedeciéndose a sí mismo a los deseos de su naturaleza pecaminosa y desobedeciendo al Señor en todo. En todo. Pero yo recuerdo las primeras veces que escuché acerca de las doctrinas de la gracia. Yo recuerdo escuché la serie de predicaciones del pastor Suguel Michelén. Y recuerdo de que en uno de sus sermones él habla y cuenta, fue la primera vez que escuché también acerca del doctor Sproul, que nunca después de ese tiempo lo pude escuchar, pero en ese sermón él dice algo interesante. Dice que el doctor Sproul en su oficina principal tenía un cuadro que una señora había bordado para él, que simplemente decía, bueno, en inglés, but, es decir, pero ¿por qué una sola palabra? Y abajo estaba escrito un versículo de la segunda carta de Efesios, de Pablo a los Efesios. ¿Quieren saber cuál es? Acompáñenme, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 3. Desde el versículo 1 dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ahí está ese pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero por la vida y la obra de Jesús, el bendito Cristo, mediador entre Dios y los hombres, la presencia real de Dios entre los hombres, hermanos, por Cristo, el hombre es recreado por la fe, le es restaurada la imagen de Dios, y gracias a la obra intercesora de Cristo a la diestra del Padre, este cristiano puede contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Cristo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Eso es lo que el cristiano ve, la gloria de Dios en la faz de Cristo. Entonces, el hombre con un corazón nuevo, recreado en conocimiento, justicia y santidad obtenidas por los méritos de Cristo, desea y anhela vivir piadosamente para glorificar a su Creador y Salvador, obedeciéndole en todo. Es entonces, y solo entonces, hermanos, que el hombre regenerado puede decir: Soli Deo Gloria. No es una frase cualquiera, en cierta forma, sino es una frase que la entiende el cristiano por esto. ¿Por qué les he llevado a los orígenes, hermanos? Porque muchas veces no nos acordamos de dónde venimos y a dónde pertenecíamos. Pero el Señor nos ha rescatado de todo eso. Entonces, ¿cuál es, una vez más les pregunto, cuál es el fin supremo de la piedad? Soli Deo Gloria.
Solo al Señor la gloria. Y miren, hermanos, el cristiano ya no dice soli mio gloria. No es para mí. Tampoco dice soli homo gloria, solo la gloria para el hombre. No. Y es más, hermanos, en este proceso de membresía que estamos teniendo, ¿cuál es la primera pregunta del catecismo? ¿Cuál es el fin principal? Voy a leer del catecismo mayor, que es prácticamente el mismo. ¿Cuál es el fin principal y más alto de la existencia del hombre? El fin principal y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios. ¿Ahora entiende qué es glorificar a Dios? Es obedecerle en la faz de Jesucristo. ¿Quién puede hacer eso? ¿Cualquiera de allá afuera? Solo aquellos que han nacido de nuevo y están en Cristo. Por eso es la piedad cristiana. Y en sermones futuros vamos a hablar acerca de la falsa piedad. De la falsa piedad. La cual, hermanos, honestamente, muchas veces los cristianos toman para sí. Y eso no debe ser posible. No puede ser posible. Y hay que reformar también ello. En palabras simples, hermanos, la presencia de Dios, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo hace que vivamos píamente. Entonces, cada vez que ustedes escuchen la palabra pío, significa piadoso. Impío, contrario a la piedad, ¿no? Contrario a la piedad. Por eso la palabra del Señor a los incrédulos se refiere como los impíos. Porque ellos no conocen la gloria del Señor. La ignoran. No están en Cristo. No glorifican a Dios con sus vidas. Se glorifican a sí mismos. ¿Sí? Entonces, en palabras simples, una vez más, la presencia de Dios, hermanos, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, hace que vivamos píamente o piadosamente, llevándonos a su fin supremo, que es glorificar al Señor por medio de la obediencia a su voluntad revelada. Por favor, hermanos, es aquí. Es aquí. No es la ocasión, no es el consejo de mi tía. No. Es la palabra del Señor. Tú debes obedecer lo que el Señor te dice. ¿A razón de qué? A razón de que estás en Cristo, que le perteneces. Y por amor filial. ¿Vieron cómo todo se engrana? Y porque tienes un amor filial, porque sabes que le pertenece, le vas a hacer caso. Porque estás en Cristo. Vamos a pasar a nuestras aplicaciones para finalizar en esta mañana. Y luego vamos a hacer un breve repaso, un breve panorama. Y en la voluntad del Señor continuamos pues la próxima semana con esta nuestra serie. Primer punto, hermanos, en cuanto a aplicaciones. Bueno, saben, hermanos, creo que debemos saber diferenciar correctamente en todo momento la piedad divina y la piedad humana. Si no lo hacemos, podemos caer en el error que le estamos haciendo un favor al Señor. ¿Me entienden? Muchos creen que viviendo piadosamente se están ganando el favor de Dios. Eso es imposible. Tú tienes que estar, como les dije, en Cristo para poder ser piadoso. Entonces, el Señor por eso nos manda plenamente a realizar su voluntad revelada en la palabra del Señor. ¿Sí? Segunda aplicación. El Señor nos ha otorgado, hermanos, sus medios de gracia para crecer en conocimiento y piedad. Por eso les decía al principio, hermanos, la reunión de oración es un medio de gracia. Y debemos hacer el esfuerzo, hermanos, si queremos seguir creciendo. Porque todo eso nos va a ayudar. La predicación de la palabra del Señor, los mismos sacramentos, hermanos, la oración,
La comunión. Ese dicho bien famoso, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Pues en cierta forma es verdad. Si andas con impíos, no esperes que vaya a ir en contra. No esperes ser tú ahí el que quiero ser luz. No, tarde o temprano te van a jalar. Te van a jalar. Sé sabio, ¿sí? Entonces, aprovecha de los medios de gracia. Tenlos como beneficio a tu alma. Y en los medios de gracia tenemos todo, hermanos. Por ejemplo, en la comunión de los santos, poco a poco que estamos reformando las cosas aquí en la iglesia, ya vamos a no solamente salir a evangelizar, sino también a visitar a los hospitales, a visitar a las personas. Tantas cosas, hermanos. Aprovechen los medios de gracia. Si ustedes los van a dejar de lado, una vez más, no esperen vivir piadosamente. No van a poder, ¿sí? Tercero, la piedad, hermanos, como les dije, no se limita a las cuatro paredes de la iglesia, sino debe permear todas nuestras vidas. Toda nuestra vida, ¿sí? Toda nuestra vida. Y ya para ir dándoles un pie a lo que vamos a ver en los próximos sermones, ¿sí? Si no hay, escuchen por favor bien esto, porque eso sí, realmente el Señor me ha disciplinado y me ha corregido justamente en estos días. Si no hay otorgamiento de perdón y solicitud de perdón, no hay piedad. ¿Me entienden? No existe la piedad, porque por ahí va la falsa piedad, ya les voy adelantando. No existe piedad cuando tú, ¿sí?, sigues albergado. Por eso dice el Señor, como nosotros vamos a estar sin perdonar de tanto que el Señor nos ha perdonado. Entonces, si la piedad no se limita a las cuatro paredes de la iglesia, donde tristemente a veces hasta hay peleas, enojos, lo cual rogamos al Señor que aquí en la iglesia continuemos como hemos estado yendo, así en toda sinceridad y plenitud entre nosotros, ¿sí? Pero allá afuera muchas veces no es así, ¿verdad? Pero no te olvides, sin el otorgamiento del perdón y sin la solicitud del perdón, no hay piedad, ¿sí? No hay piedad. Cuarto, el término piedad en el mundo impío contiene los rastros de la imagen empañada de Dios. Es decir, no buscan la gloria de Dios. Ellos saben que tienen que buscar la gloria de algo. ¿Me entienden? A eso me refiero. O sea, los hombres saben que deben buscar la gloria para algo. Quieren, pues, ser, yo quiero ser el recordado. Y buscan la gloria de algo. ¿Y qué buscan? La gloria de sí mismos. Porque el pecado ha cambiado esa dirección. Y te ves a ti mismo, pero no ves la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, allá afuera, una persona que está ayudando a otra, y dices, realmente esa persona es piadosa. ¿Piadosa en qué sentido? En que quiere que le vean. Ya estamos llegando a diciembre, hermanos. Un montón de personas vienen del norte de Potosí, ustedes bien saben. Y un montón de personas salen con sus autos a arreglar cosas, a sacarse fotos, así que están ayudando. ¿Sí? ¿Qué gloria buscan ahí? Suya. Pero ¿por qué tienen ese carácter? ¿Por qué lo hacen? Porque llevan la imagen de Dios empañada. Y no es solamente hasta que Cristo entra en esa vida, es restaurada. Y todo eso cambia, ¿sí? Todo eso cambia. Entonces el término de la piedad del mundo impío contiene rastros, hermanos, de la imagen empañada de Dios. Entonces no se sorprendan que haya personas incrédulas que estén haciendo bien a otras. Pero el punto principal ahí en esa
en esa piedad, pues está en ellos mismos, ¿sí? Y finalmente, no cualquier hombre, como les dije, puede ser piadoso, sino solamente aquel que ha sido regenerado y habilitado por el Señor para hacerlo. Para hacerlo. ¿Sí? Entonces, hoy hemos aprendido dos cosas, que las hemos desarrollado, claro está. ¿Cuál es la definición e importancia de la piedad? Hemos visto cuál es el fin supremo de la piedad. ¿Sí? Hemos delimitado nuestro estudio. Sabemos que vamos a hablar de la piedad humana, nuestra relación, ¿no? Cómo nosotros vamos a agradar a Dios. No solo en la iglesia, sino en todas las áreas de nuestra vida. En cada una de las áreas. ¿Sí? En ese sentido, amados hermanos, el próximo sermón vamos a hablar acerca de las dimensiones teológicas de la piedad, ¿no? Y ahí vamos a adentrarnos un poquito más a lo que sería la unión mística con Cristo. Que el Señor bendiga su preciosa palabra en esta mañana y vamos a alabar a nuestro Señor cantando el himno número 36. El himno número 36 que dice: Jesús es mi Maestro, mi bendito Salvador. Él es el que nos enseña, hermanos. Por medio de su Santo Espíritu, Él es el que nos guía, nos enseña por medio de su palabra, ¿no? Y antes de finalizar, quiero dejarte con esta pregunta. Cuando tengamos el tiempo de comunión, yo te animo a que antes que le andes preguntando qué vas a almorzar en tu casa, cómo has estado en la semana y demás, pregunta con la persona con la cual vas a hablar ahorita en este breve tiempo que cuando terminamos todos nos juntamos a conversar, ¿verdad? Pregúntale solamente esto: ¿qué te ha enseñado el maestro esta semana? Si te ha enseñado, comparte. Si has descuidado la lectura, di: he descuidado la lectura. Sé sincero. Sé sincero. Y van a ver que las conversaciones piadosas son mejor, que muchas veces llegamos a perder el tiempo.